Verónica para poder darte las aclaraciones necesarias de eso. Maxi de Buenos Aires nos pregunta: ¿el gnosticismo se originó conjuntamente con el cristianismo o los conocimientos gnósticos son mucho más antiguos? Bueno, realmente es una pregunta muy interesante porque de alguna manera el gnosticismo, o quienes se han dedicado a estudiar las raíces del gnosticismo como filosofía, como una sabiduría de alguna manera muy antigua, han ido descubriendo de que los principios gnósticos no son principios exclusivos de un movimiento en particular en una época y en una región, sino que se han ido encontrando con los principios gnósticos, con los principios de la sabiduría gnóstica en, podríamos decir, todas las grandes culturas y en todas las antiguas tradiciones. Quienes han estudiado el gnosticismo, o hay arqueólogos, hay antropólogos que han estudiado los principios del gnosticismo y los han encontrado en la India, en las antiguas enseñanzas del hinduismo o del budismo, pero también se han encontrado con los mismos principios entre las antiguas culturas o entre la antigua cultura egipcia, por ejemplo, o en las raíces mismas de la cultura helénica, de los griegos. Pero también se han encontrado los mismos principios en las culturas nórdicas, en las culturas del mundo antiguo, de la Europa antigua. También quienes han intentado conocer los orígenes del gnosticismo se han encontrado con los mismos principios en las culturas precolombinas, en las culturas americanas, entre las culturas toltecas, entre los incas, entre los mayas, aztecas. Es decir, los principios gnósticos son principios universales, principios que no son particulares de una civilización, de una cultura o de un tiempo. La gnosis es una sabiduría trascendental, una filosofía perennis et universalis, perenne y universal. Pero de todo eso vamos a hablar en la lección siguiente, que es precisamente una lección donde abordaremos qué es el gnosticismo, cuál es su origen y qué características tiene. Simplemente hemos esbozado una pequeña introducción en esta introducción al curso de autoconocimiento. Carla de Formosa que nos preguntaba eso. Bueno, ¿cómo llegamos a un despertar de la conciencia? Nos pregunta Débora de la ciudad de Posadas. Bueno, Débora, el despertar de la conciencia es algo que todos debemos buscar. Y para poder lograr aquello es necesario entender primero cuál es nuestra situación, entender de qué estamos hechos, entender qué es lo que se expresa dentro de nosotros. Hablaremos en el curso acerca de 3 aspectos que son la personalidad, la esencia y el ego, 3 aspectos que se manifiestan en nuestra psicología. Hablaremos de cómo la esencia está atrapada, está embotellada, está dormida, y qué es lo que necesitamos hacer para poder despertar esa conciencia y para poder ir teniendo contacto con todo lo que necesitamos para ir comprendiendo principalmente el misterio profundo de nuestra existencia. De todo eso hablaremos en las clases 2, 3, en la clase 1 también, pero principalmente en la clase 2 y en la lección 3 también. El despertar de la conciencia es gradual y solo se da en la medida que una persona trabaja sobre sí misma, trabaja activando, ejerciendo su conciencia, utilizando su conciencia y haciéndose consciente a través de ella de quién es, de qué hay dentro mío, de qué es lo que se expresa a través de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis instintos, de mis deseos.
Todo eso es parte de un proceso gradual que la persona va llevando adelante en la medida que va practicando. Esto no se consigue con teorías, no se consigue con dogmas, no se consigue con creencias. Esto hay que traducirlo en hechos, en práctica. Y esa práctica, indudablemente, nos conduce a un despertar. Rosana desde San Juan nos pregunta: ¿es posible que los cambios en nuestra mente afecten de alguna manera nuestro organismo? Si es así, ¿cuáles pueden ser los cambios? Bueno, la verdad que es una pregunta un poco amplia, la segunda parte, pero sí podemos decirles que nuestra mente afecta sin lugar a dudas nuestro organismo. La mente muchas veces, digamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Las enfermedades o gran parte de las enfermedades son psicosomáticas. Gran parte, un gran porcentaje de ellas son psicosomáticas. Es decir, que lo que sucede dentro de nuestro mundo interior, y la mente es parte de ese mundo interior, afecta o puede afectar o puede influir sin lugar a dudas sobre lo que es nuestro por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Una persona que es, por decirlo de alguna manera, pesimista o tiende a la depresión, ¿sí? Constantemente se encuentra atacando sin darse cuenta a su propio organismo, a su propio sistema inmunológico, a sus propias defensas. Todos sabemos que una rabieta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? nos genera lo que nosotros decimos mala sangre. Y esa mala sangre en realidad es una realidad, digamos, a través de nuestras reacciones psicológicas negativas, nosotros generamos ciertas sustancias, o nuestro organismo genera ciertas sustancias que se depositan en el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo las lleva a lo largo del cuerpo. Es decir, nuestra mente, nuestra psiquis, puede afectar, y de hecho lo hace en gran manera, a nuestro organismo, a nuestra salud. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero para dar por lo menos una respuesta rápida y poder seguir un poquito con las otras que tenemos en la lista. Bueno, Maxi, también de Buenos Aires, a lo mejor es el mismo Maxi, nos pregunta: ¿Jesús era gnóstico? ¿Las enseñanzas gnósticas provienen de Jesús? Bueno, un poquito lo hemos respondido en la pregunta anterior, y decíamos que Jesús enseñó, en sus enseñanzas están los principios gnósticos. Los principios gnósticos son principios universales. Incluso la palabra gnosis, nosotros podemos encontrarla en la Biblia, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pablo, él habla de la gnosis. Nada más que cuando nosotros abrimos la Biblia no encontramos la palabra gnosis porque eso ha sido traducido, pero ahí vamos a encontrar sí la palabra conocimiento, y que Pablo habla mucho acerca del conocimiento de Dios, pero en sus textos originales habla de gnosis, habla de la gnosis. La enseñanza crística de Jesús es una enseñanza gnóstica, por supuesto, y eso, como decimos, es parte de un conocimiento universal, parte de principios universales. Pero de todo esto hablaremos en la clase siguiente, como decíamos, y en una conferencia que es la lección número 12, donde hablaremos sobre el árbol genealógico de las religiones, para poder entender cómo los principios de todas las religiones, o los principios en todas las religiones son de alguna manera los mismos. Y la enseñanza que las grandes tradiciones han entregado es en el fondo siempre la misma. Se expresan bajo distintos ropajes, se expresan con distintos términos, con distintas alegorías, con distintas metáforas, parábolas, pero en el fondo son los mismos principios universales. Por eso decíamos que la gnosis es una filosofía
perennis et universalis. Marta Raquel nos pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy inscripta en la primera presentación? Yo me inscribí y nadie se ha comunicado conmigo para eso del aula. Bueno, Marta, tenemos tu teléfono, nos está escribiendo de California, vamos a contactarnos para resolver aquello, en el caso de que sea necesario, tranquila, vamos a contactarte. ¿Cómo sería trabajar dentro de uno mismo? Nos pregunta Juan desde San Miguel de Tucumán. Bueno, Juan, realmente de eso se trata el curso. El curso nos va a ir dando una didáctica, una pedagogía, una serie de herramientas, una serie de prácticas y una serie de conocimientos necesarios de base para que podamos ir entendiendo en qué consiste esto. La gnosis, como dijimos, es eminentemente práctica y la gnosis nos entrega una didáctica de trabajo, una didáctica para que nosotros no solamente tengamos la intención de hacer un cambio, sino que realmente podamos encontrar las herramientas para poder producir un cambio en nuestra vida, para poder experimentar, para poder vivenciar. La gnosis, o una de las definiciones de la gnosis, es que es una enseñanza trascendental y transformativa, porque nos transforma y porque nos enseña a ver, a oír y a palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. De eso se trata este conocimiento. Así que irán recibiendo a través de estas lecciones la didáctica precisa, las claves, las prácticas, las herramientas que todos necesitamos para ir desarrollando ese proceso de autoconocimiento íntimo y profundo, porque este conocimiento no es un conocimiento de tipo superficial, sino es un autoconocimiento profundo. Luis de Villa Mercedes nos pregunta, ¿qué piensa sobre la glándula pineal, sobre su poder? Bueno, realmente la glándula pineal, como todas las glándulas endócrinas de nuestro organismo, son microlaboratorios, como nos lo enseña el gnosticismo universal, claves y fundamentales en el desarrollo interior de una persona. Para que nosotros nos hagamos una idea, cada uno de nuestros chakras, que son 7 los chakras principales, están íntimamente relacionados con una de las glándulas endócrinas de nuestro organismo. Hay una interconexión que no es física, pero que sí es a través de ciertos nadis o ciertos conductos, ¿sí?, físico-etéricos y astrales también. Pero la glándula pineal es sin duda la glándula reina, si se quiere, de todo nuestro organismo. La glándula pineal es la que, podríamos decir, recibe ciertas radiaciones maravillosas del sol y de los astros, y ella las captura y las transforma y las retransmite y produce hasta una interconexión con la glándula pituitaria para no solamente regular las funciones que la ciencia médica conoce, ¿sí?, las funciones que, bueno, están asociadas a esa glándula, sino también toda una serie de funciones de tipo, podríamos decirlo, extrasensorial, por decirlo de alguna manera. Los niños en su infancia tienen esta glándula desarrollada y después se va atrofiando, específicamente, por ejemplo, la glándula pituitaria, se va atrofiando, ¿sí? Y el niño inicialmente tiene ciertas facultades que después de grande nosotros perdemos, pero los niños de pequeños pueden percibir muchas cosas que para nosotros son invisibles, incluso
Ellos hablan muchas veces de sus amigos invisibles, que nosotros no los vemos. Bueno, pero ya iremos hablando de todo aquello. Bueno, ya para terminar, Sonia nos pregunta, ¿cualquiera puede despertar su tercer ojo o sanación? Bueno, todos tenemos un tercer ojo, aunque no lo veamos, pero sí tenemos ese sentido que es el sentido de lo que llaman la clarividencia o la videncia. Todos tenemos un chakra en nuestro entrecejo. Los hindúes suelen pintarse, ¿no es cierto?, allí en relación o digamos, como parte de un simbolismo, una relación directa con aquello. Todos tenemos eso. El solo hecho de poder imaginar, de poder ver a través de la imaginación, es un aspecto íntimamente relacionado con eso. Claro que hay personas que tienen eso desarrollado de una manera superior, pero todo eso existe como parte de un potencial que toda persona puede desarrollar. Nuestro objetivo, el objetivo de los cursos y el objetivo de la gnosis, no es despertar facultades, no es despertar poderes, por decirlo de alguna manera. El objetivo de la gnosis es que nos conozcamos hondamente y que descubramos el tesoro de los tesoros que existe dentro de cada uno de nosotros. Quien va hacia eso, como la misma Biblia lo enseña, como el mismo Cristo lo enseña, el resto se va dando por añadidura. No nos preocupemos por aquello, ni siquiera tampoco busquemos aquello. Todo aquello se va dando de alguna manera en forma paulatina y en la medida que la persona se va preparando para poder hacer un correcto uso de aquello. Porque eso también es importante. Todo poder conlleva consigo una gran responsabilidad. Por lo tanto, hay que prepararse íntimamente para poder hacer un correcto uso de todas aquellas capacidades que se encuentran adormecidas dentro de cada uno de nosotros. Bueno, han quedado varias preguntas en honor a la verdad, pero bueno, ahí las revisaremos y en el caso de ser necesario también nos contactaremos con las personas para poder asistirlos y ayudarlos. Gnosis, curso de autoconocimiento presencial y online. Participa.